Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sesión mensual ordinaria del mes de marzo, 29 de marzo de 2012. También bienvenidos sean todos nuestros escuchas a través de la red inalámbrica, que están atentos siempre a nuestras ponencias, siempre interesantes. La ponencia en este día, el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, Asociación Civil, antes AMTI, tiene el honor de presentar al maestro doctor Raúl Izaguirre Ávila. Él es jefe del Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y al doctor Acisclo de Jesús Villagómez Ortiz. Él es presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica y es jefe de la terapia intensiva del Hospital 1 de Octubre. En esta ocasión tenemos el placer de escuchar la ponencia sobre el estado de arte de la enfermedad tromboembólica venosa y el uso de anticoagulantes orales. Consideramos un tema muy importante, muy actualizado por los ponentes, a quienes todos conocemos por su proyección académica y asistencial, y esperemos que sea de utilidad para todos los aquí presentes y para quienes nos están viendo y escuchando. Le vamos a pedir al doctor Acisclo de Jesús Villagómez nos haga favor de iniciar con su ponencia. Muy buenas noches, gracias doctor López Raya por la presentación. Es un gusto estar aquí otra vez con ustedes en esta sesión mensual de nuestro ahora querido colegio. El tema a tratar hoy es enfermedad tromboembólica venosa y bueno, seguramente muchas veces pensamos cuando hablamos de enfermedad tromboembólica que a lo mejor no es un padecimiento tan frecuente, que es algo que no vemos con la regularidad que dice que los textos que pudiera aparecer, y las razones son muchas. Ahorita vamos a tratar de comentar algunas de ellas. Sin embargo, estos números a los que hacemos referencia, por ejemplo, dicen los Estados Unidos que ellos tienen más de 5 millones de casos al año de enfermedad tromboembólica y que alrededor de 600,000 hacen embolia pulmonar y hasta una tercera parte de ellos pueden morir por esta enfermedad tromboembólica. Según este estudio, el Lycopper, la mortalidad a 3 meses es del 17% en los que desarrollan el evento de embolia pulmonar, lo cual se considera pues una mortalidad elevada, tomando en cuenta pues que si esta se diagnostica y se trata tempranamente, la mortalidad es baja, menor del 10%, baja entre comillas, o sea es menor, pudiéramos decir. Lamentablemente muchos de los casos mueren de manera temprana en la primera hora, primeros 30, 60 minutos, lo que denominamos muerte súbita. Cuando mueren entre 30 y 60 minutos de la primera manifestación clínica de la entidad. Según estudios de necropsia publicados en diferentes partes del mundo, se estima que entre 5 y 10% de las gentes que mueren en un hospital son a consecuencia de tromboembolia pulmonar. Lamentablemente muchas de estas muertes solamente son diagnosticadas por necropsia. El diagnóstico no se hace en vida, por lo tanto no se da tratamiento. Y bueno, uno de los factores primordiales en esta entidad es la inmovilización de los enfermos, dentro de las más importantes que participan en el paciente hospitalizado. Referente a medicina crítica, fíjense, hay algunos estudios que reportan que hasta el 60% de pacientes con trauma desarrollarán enfermedad tromboembólica, contra el 28 a 30% de la población de pacientes con patología médica o patología quirúrgica que ingresan a las unidades de cuidados intensivos. O sea, la diferencia es más del doble, o por lo menos alrededor del doble, ¿no? Solamente por el hecho de ser trauma. Acuérdense, de esta manera se activa el sistema de coagulación, y se ha visto que en autopsias en las unidades de terapia intensiva, el 27% de diagnóstico de embolia pulmonar incidental, 3 veces más que la que se encuentra en la hospitalaria.
y se estima que esta puede ser fatal hasta en 1 a 3% de los casos. Es muy común, pues, que la embolia pulmonar sea un diagnóstico que se escapa en la mayor de las salas del hospital, pero también es la tercera causa de diagnóstico que se le escapa al intensivista. Es el tercer diagnóstico más frecuente que no se hace en pacientes que mueren por esta entidad. Se ha demostrado por estudios de ultrasonido Doppler que hasta el 30% de los pacientes hacen enfermedad tromboembólica en extremidades inferiores, en pacientes ya sea con patología médica o quirúrgica en forma general. Bien, los pacientes en ventilación mecánica de la unidad de cuidados intensivos no escapan a la entidad y se ha demostrado en algunos estudios que hasta el 23% pueden desarrollarla a pesar del uso de tromboprofilaxis. Sin embargo, en ese estudio no se logró ver si la tromboprofilaxis fue apropiada, si el inicio, la dosis, etcétera, fueron las apropiadas. Bien, es muy importante comentar que un paciente no debe morir o no debe padecer un problema que puede ser prevenido. El dedo lo puso en la llaga el Instituto de Salud de los Estados Unidos en este año, en el 99, cuando publicó este libro, Errares de Humanos, construyendo un sistema de salud seguro. ¿Y por qué lo digo? Porque ellos encontraron que hasta 98,000 muertes pueden suceder como consecuencia de errores médicos. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos fue por algo que se hizo inapropiadamente, en algunos por algo que no se hizo, o sea, por omisión, en ocasiones por equivocaciones en el sistema, en el proceso, es decir, una serie de errores. Pero en este sentido, también las enfermedades potencialmente prevenibles que no son manejadas entran en este rubro. Y bueno, ellos señalaban que mientras alrededor de un caso en 600 pueden morir, un caso por cada 600 pudiera morir por un error médico en un hospital, uno en miles podía ser como accidente aéreo, es decir, que era más seguro estar viajando en un avión y morir que hacerlo hospitalizándose. Y solamente unas cifras al respecto, fíjense, en el 97 se encontró que había 33 millones de ingresos en ese país y ellos atribuyeron entre 44 y 98,000 muertes secundarias a error médico. Si se consideraba en ese mismo sentido el error médico como causa de muerte, era superior a accidentes en vehículo, a cáncer de mama y a SIDA. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes? Por supuesto, los de patología de trauma, los pacientes de ortopedia, y los de cuidados intensivos, seguido de los pacientes de enfermedad vascular cerebral o todos los pacientes que están inmovilizados o con procedimientos quirúrgicos mayores. Algunos otros factores de riesgo también importantes, las enfermedades de origen médico, como antecedentes de trombosis venosa previa, el cáncer, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad pulmonar obstructiva, la diabetes, etc. Y también la presencia de trombofilias, ya sea adquiridas o congénitas. Estas publicaciones hicieron poner el alerta, pues también. Se encontró, o sea, siempre se pensó que los pacientes que más hacían embolia pulmonar eran los pacientes de origen quirúrgico. Sin embargo, como podemos ver en esta publicación escandinava, se encontró que 83% de los casos de embolia demostrada por necropsia eran de patología de origen médico. En esta publicación estadounidense se encontró que el 59% de los casos que murieron y que se demostró por necropsia, que eran causante de la embolia pulmonar, fue de origen médico, y en la del Reino Unido un 81%. En promedio, estas tres publicaciones encontraron que 75% de estas embolias pulmonares fatales
la patología era médica y no quirúrgica. Quiero hacer énfasis en esto, porque siempre hemos pensado que a lo mejor los pacientes que se mueren por embolia pulmonar son pacientes de origen quirúrgico y no necesariamente, como lo podemos ver en estas publicaciones. Pero me van a decir, es que a lo mejor en México no es igual. Veamos. En el hospital militar, en un estudio de 1,550 muertes que se hicieron necropsia, se encontró que 160 casos era de trombosis venosa profunda y el 23% de los casos el diagnóstico se hizo en vida y en 53 casos se diagnosticó embolia pulmonar, pero solo se confirmó en vida en el 36%. Y todos ellos también, pues, preferentemente de origen médico. ¿Qué quiere decir esto? Que se escapa el diagnóstico. En el Centro Médico Nacional, 1,685 necropsias, se encontró que de todas esas necropsias, el 15% de esas necropsias fueron embolias pulmonares que algunas de ellas no se pensó en vida y por lo tanto no se trataron. Y me van a decir, bueno, a lo mejor en el centro médico y en el Hospital Central Militar no son tan expertos en esto. Pero miren, en el Instituto Nacional de Cardiología de 1,032 necropsias realizadas, encontraron 231 casos de embolia pulmonar y 100 fueron masivas y 18% del total de las necropsias, de todas las necropsias, fue por embolia pulmonar. Es decir, en México, igual que en el resto del mundo, la causa de muerte sigue siendo muy frecuente, la embolia pulmonar, pero que no se diagnostica. El diagnóstico se hace en el estudio de necropsia. Y para confirmarlo también otro estudio, que todavía no está publicado este último, pero fíjense, en el Hospital General del Centro Médico Nacional, en el 71, en esta década, 1,000 autopsias, de ellas el 10.7% de las muertes fue atribuido a embolia pulmonar. En esta otra década, 1,686 necropsias, este número de embolias que equivalió al 15% de las muertes. 15% de estas muertes fue secundario a embolia pulmonar. Y en el Hospital de Especialidades, ya denominado siglo XXI, porque este es un estudio que se terminó en el 2009, fue de esta década, y aquí ya fue el número de necropsias menores. Como saben, cada vez estamos haciendo menos necropsias. Bueno, pues sigue siendo alrededor del 16%. Entonces, la frecuencia de muerte por embolia pulmonar en México tampoco ha disminuido. Lo podemos ver claramente en estas publicaciones. Este último está por publicarse, es del doctor Luis Mellón. Bien, en un estudio de la Unión Europea, de 25 países, en el cual se encontró que el análisis de enfermedad tromboembólica y mortalidad en este grupo de países de la Unión Europea, se encontró que la enfermedad tromboembólica se presentó en 684,000 y que embolia pulmonar en 434 y la mortalidad fue de 543,000. Estas muertes debidas a enfermedad tromboembólica venosa son superiores a las muertes por accidentes en transportes, a cáncer de próstata, a cáncer de mama y a SIDA en esos mismos países. Siguiente. ¿Por qué es importante que siga siendo frecuente? Por lo siguiente. La mayoría de los enfermos médicos agudos no reciben tromboprofilaxis en el hospital. Lo podemos ver en este estudio ya desde el año 2003 y sigue siendo vigente hasta el momento. Fíjense, 70% de los enfermos que requerían profilaxis no la recibieron. 16% recibieron heparina de bajo peso molecular, 9% heparina no fraccionada y unos nada más con presión, medidas mecánicas. Preocupados algunos investigadores por la frecuencia de la enfermedad tromboembólica y para saber cómo se encontraba, se propuso hacer este estudio, el denominado ENDORSE, que se realizó en 32 países, 358 hospitales y en el cual participó México con 11 hospitales. Lo que se encontró fue que estos son los pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica en los países, la media fue de 52% y más o menos México se encuentra alrededor de esa famosa media, fue una N de 68,000 y fracción de enfermos. ¿Qué se encontró?
que el número de pacientes que recibieron profilaxis fue ¿no? O sea, en México fue un poquito debajo de la media, menos del 50% de los pacientes que deberían recibir profilaxis fue el que la recibió, un poco menos de la mitad. Claro, podemos ver países tan bajos como Bangladesh o algunos de primer mundo que tienen cifras alrededor del 80 o del 70%, que aún son insuficientes porque realmente si es un padecimiento que puede ser prevenido, el 100% debieran de recibirlo. Y como les comentaba, muchas de las necropsias son pacientes que mueren por enfermedad tromboembólica, son de patología médica y lo podemos ver en esta transparencia, pudiera explicar la razón. Los ortopedistas probablemente son los médicos que más profilaxis realizan. Miren, estos son los pacientes que utilizaron profilaxis en pacientes con cirugía de reemplazo de cadera o rodilla, fractura de cadera, sea gástrica o cirugía gástrica, cirugía de colon, cirugía urológica y fíjense, enfermedad respiratoria nada más la mitad o menos de la mitad, insuficiencia cardíaca menos de la mitad, infección pulmonar el 40% y enfermedad vascular cerebral isquémica el 25%, cuando son algunos de los enfermos pues que más riesgo tienen de realizar enfermedad tromboembólica. Bien, entonces pues les decía que el estudio mostró que el 52% de los enfermos que estaban hospitalizados estaban en riesgo alto y de estos, bueno, el 64% eran quirúrgicos, el 42% de origen médico y alrededor del 50% recibieron algún método de profilaxis de los recomendados por la ACCP. Es importante también desde el punto de vista económico. Suponiendo que un hospital de 300 camas, si no tuvieran un proceso sistemático de prevención de la enfermedad tromboembólica, se espera que aproximadamente tuvieran 150 casos de enfermedad tromboembólica. De estos 50 a 75 serían potencialmente evitables si se utilizara la profilaxis apropiada. Esto pudiera significar un ahorro importante en días cama y en dinero, además de muertes. Dice este señor que el 1% del problema son profesionales incompetentes, pero el otro 99% son profesionales que están tratando de hacer lo mejor que pueden y que cometen errores sencillos. Son los procesos errados que los ponen en un camino errado y es cuando los eventos adversos ocurren. ¿Qué quiero decir? Con esto, bueno, a lo mejor no hay una prevención sistematizada, no hay una detección sistematizada del riesgo y por lo tanto no se hace la prevención de manera sistemática. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? La enfermedad es una sola entidad que se puede comportar como trombosis venosa profunda o como embolismo pulmonar. Es cuestión de tiempo. Y bueno, las presentaciones clínicas pueden ser muerte súbita, un porcentaje considerable mueren en la primera hora o los primeros 30, 60 minutos de la primera manifestación y pueden tener secuelas como el síndrome postrombótico o hipertensión pulmonar que limitan importantemente la calidad de vida de los sujetos. La famosa trombosis venosa profunda, ¿sí? Más frecuente que genera embolia pulmonar cuando es de las rodillas hacia arriba, es decir, la denominada trombosis venosa profunda proximal. Y bueno, el sujeto que tiene un evento trombótico con mucha frecuencia puede hacer uno recurrente si no tiene las medidas terapéuticas apropiadas y cuando tiene factores de riesgo que no fueron reversibles o que no son reversibles. Y bueno, esto se asocia pues con complicaciones que afectan la calidad de vida y generan además erogaciones importantes de dinero y riesgo de muerte. Sin siquiera pues hablar
de los aspectos económicos, ya no digamos en cuestiones de erogación de medicamentos y de hospitalización, sino la discapacidad que generan. Pueden generar, por ejemplo, en Estados Unidos, 2 millones de días hábiles se pierden al año por esta patología, 15 millones de estadounidenses afectados y hasta 4% de la población tiene o desarrollará una úlcera como consecuencia de esta insuficiencia venosa, ¿sí? La embolia pulmonar puede ser manifestada con pocos datos clínicos y esto hace que pase desapercibida. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy ambiguas y pueden presentarse en diferentes padecimientos. Fíjense, son muy inespecíficas: disnea, taquipnea, dolor pleurítico, edema en piernas. Es decir, pueden presentarse muchas patologías, por lo tanto puede pasar inadvertida. Bien, en relación a estas manifestaciones clínicas, quiero comentar pues que si un paciente, por ejemplo, es posoperado, una mujer es posoperada, le quitan la matriz o la operan de lo que sea, y tiene disnea, dolor, taquipnea, pues lo primero que se le puede ocurrir a un médico con poca experiencia es decir, pues está angustiada porque le quitaron la matriz, o está angustiada porque le hicieron X o Z cirugía. Pero el problema es más que eso. Muchas veces, si no detectamos que tiene factores de riesgo importantes, y a veces la pura disnea pudiera ser la manifestación inicial, no digamos si ya tiene todo esto, bueno, pues ya el diagnóstico lo puede hacer quien sea, ¿no? El electrocardiograma, que es un auxiliar de diagnóstico, solamente auxiliar, apoya, pero el 10% pueden tener un electro normal, entonces no nos ayudan mucho. Por ejemplo, en esta serie, las alteraciones de la onda T fueron las más frecuentes y después del patrón S1Q3T3. Muchas veces estamos buscando ese patrón pensando en embolia pulmonar. No nos dice nada. En un paciente con obesidad o en un paciente que tiene un corazón horizontalizado, pues puede presentar ese patrón y no significa nada. Pudiera ser de significancia si tiene un electro normal y posterior a un evento clínico nos hace el patrón S1Q3T3. La mayor parte de estudios en electrocardiograma lo que muestran es taquicardia sinusal como la manifestación más frecuente. Presenté porque es en el que presentan alteraciones de onda T como más frecuente, pero la mayor parte de estudios las verán con taquicardia sinusal como la manifestación más común. A la exploración física pues también son datos inespecíficos, taquicardia, taquipnea, bueno, si ya tiene hasta cianosis y hipotensión, bueno, es más posible pensar en el diagnóstico, pero aún así ha habido casos en los que se les escapa el diagnóstico cuando no se tiene pues la acuciosidad de buscar los factores de riesgo y sospecharlo en los pacientes. El electro, pues ya dijimos, es también un auxiliar que puede ser inespecífico, tiene taquicardia sinusal, por ejemplo en y el famoso S1, Q3 y T3, Q profunda y T aplanada. Con la taquicardia sinusal, que es una manifestación común. Otro estudio auxiliar es el dímero D, pero la importancia que tiene más que para apoyo diagnóstico es para descartar. Por su alto valor predictivo negativo, tiene un valor predictivo negativo del 95%, es decir, si tenemos un dímero D de menos de 500, casi podemos estar seguros, casi, de que no tiene una enfermedad tromboembólica. ¿Sí? Muchas patologías la pueden elevar, como todas las aquí señaladas. La radiografía pues también es inespecífica, todas estas manifestaciones pueden estar presentes en un paciente, solamente son auxiliares que nos van ayudando a integrar el diagnóstico. Un estudio que últimamente se ha ido agregando al arsenal diagnóstico pues es el ecocardiograma, que si lo hacemos transtorácico tiene esta sensibilidad y esta especificidad. El problema es que sirve principalmente para trombos en vasos grandes. El transesofágico tiene un poquito mejor sensibilidad y especificidad y ayuda, tiene también un valor predictivo negativo del 95%, ayuda principalmente incluso para vasos más pequeños. Entonces, si se cuenta con y a la cama del enfermo, pues es muy útil, ¿no? Para el diagnóstico de trombosis en miembros inferiores, pues puede ser apropiado el ultrasonido. El ultrasonido, cuando lo hacemos por compresión, acuérdense que al comprimir el transductor sobre el vaso, la vena se va a comprimir. Sin embargo, cuando tiene un trombo, no se va a comprimir. Aquí podemos ver en esta imagen
la arteria y la vena, y como en esta vena se ve desde aquí el trombo y no se comprime la vena porque tiene el trombo, o se comprime parcialmente, no completamente como debiera de ser. Esto ayuda a diagnóstico. El que se está convirtiendo en el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica, pues obviamente la angiotomografía helicoidal multicorte. Entre más corte es más apropiada. Y bueno, aquí vemos una imagen en la que vemos un trombo en el vaso de la arteria izquierda, la arteria derecha. Aquí ocupa también las dos casi completamente. Y una imagen de Netter en la que se semeja a esta. Y un estudio histopatológico que no tiene que ver con ninguno de estos. Esta tiene un valor predictivo negativo del 98% cuando es una angiotomografía multicorte. Esto quiere decir que solamente casi lo pudiera descartar con este estudio. El que mucho tiempo ha sido el estándar de oro está dejando de serlo porque yo le quisiera preguntar a los que están aquí presentes, ¿quién hace angiografía para diagnóstico de embolio pulmonar en su hospital? Levante la mano, si alguien la hace. Bueno, por eso ha dejado de ser el estándar de oro. Actualmente se están yendo a la tomografía helicoidal, y no que no sirva, tiene algunos riesgos. Sin embargo, cuando tenemos o queremos tener 100% la certeza, la utilidad es en aquellos casos que si yo le tenga que dar anticoagulación, es importante porque sea un paciente con hipertensión no fácilmente controlable o porque tiene un factor de riesgo importante para anticoagularlo por mucho tiempo, entonces ahí sí es muy importante tener la certeza. En ocasiones, bueno, obviamente el cuadro clínico, los factores de riesgo, los auxiliares del diagnóstico pueden ser de apoyo, el dímero D nos ayuda a descartar, y en ocasiones cuando hay elevaciones de troponina o de péptido natriurético cerebral, son útiles para evaluar riesgo de disfunción del ventrículo derecho y son pronósticos. La escala de Wells, que nos ayuda a determinar si el paciente tiene baja probabilidad, intermedia o alta de desarrollo de embolia pulmonar, es en relación a este puntaje, y de acuerdo a eso determinamos si o no debe recibir tratamiento el enfermo. Esta es una transparencia que desde hace una década, casi la Young Commission recomendaba para el manejo de calidad en las unidades de cuidados intensivos, el tener todos estos manejos, y entre ellos incluía la profilaxis sistematizada, esto es decir, evaluar riesgo y administrarlo cuando se requiriera en los que así fuera necesario. Este es un algoritmo que sacamos en unas guías hace ya 6 años, en el cual cuando un cuadro sugestivo, de acuerdo al cuestionario de Wells, si tiene un dímero, le tomamos dímero D. Si tiene dímero D de menos de 500, descartamos el evento trombótico. Si tiene más de 500, si está estable, tenemos tiempo de hacerle los estudios. Si está inestable, nos vamos a los de imagen. Cuando vamos al tratamiento, recordemos siempre que es muy importante, primero no dañar, ¿no? Aquí vemos un estudio en el cual se compara heparina no fraccionada con bajo peso molecular, las dos con un efecto antitrombótico son similares, muy similares, no fueron estadísticamente significativas, o sea, es decir, se equiparaban más o menos en todos estos estudios en resultados, en el resultado global. Y bueno, nuevamente los beneficios de heparinas de bajo peso molecular, estudio Medenox, el estudio Prevent o el estudio Artemis, en el que se comparan contra placebo, en el cual comparada contra placebo, obviamente pues todas las heparinas muy superiores, ¿no? El NN, o sea el número necesario a tratar para obtener un beneficio extra, en este grupo de estudio 10, en este grupo de estudio 45 y en este 20. Este es prevención de trombosis en pacientes médicos y aquí comparamos heparina contra enoxaparina y bueno, se ven la diferencia en los diferentes estudios en insuficiencia, enfermedad vascular cerebral, insuficiencia cardíaca, enfermedad respiratoria y pacientes de origen médico en general. Y bueno, en todas con efecto benéfico sin significancia estadística, aunque superior aparentemente la tasa de eventos trombóticos en el caso de la enoxaparina. En esta revisión de Cochrane, heparina no fraccionada contra heparina de bajo peso molecular y bueno, comparación de hemorragia grave,
fue un poquito en favor de la heparina de bajo peso molecular, con un intervalo de confianza de 0.22 a 0.87, por lo cual pues esto fue estadísticamente significativo, como se comprueba en el estudio, ¿no? Es muy importante que tengamos en mente cuando vamos a tratamientos que esta recomendación de José Ingenieros, quien sigue los dictados de la moda es porque carece de criterios propios. En relación a anticoagulación en embolia pulmonar, pues si usamos heparinas de bajo peso molecular, enoxaparina 1 miligramo por kilo cada 12 horas, se recomienda iniciar un antagonista de vitamina K desde el primer o segundo día y controlar las plaquetas cada 3 a 5 días, porque recordemos que aunque menos trombocitopenia produce que la heparina no fraccionada, el riesgo existe. Y se debe suspender la heparina de bajo peso molecular cuando ya tenga 4 o 5 días de tratamiento simultáneo y que el INR esté en más de 2, entre 2 y 3. La anticoagulación, si tiene un factor de riesgo reversible, debe ser por lo menos 3 meses y cuando el INR esté entre 2 y 3. Este es un metaanálisis en el que se compara en 51 estudios, 48,000 enfermos. Es un metaanálisis en cirugía general en el que se compara pues los eventos: enfermedad tromboembólica, embolia pulmonar, enfermedad tromboembólica clínica, hemorragia y muerte. Y bueno, podemos ver que en todas está un poquito de tendencia en favor de la heparina de bajo peso molecular, excepto en muerte, que hay un poquito más acá, pero sin embargo quiero decirles que el intervalo de confianza rebasa en todos el 1 y es aquí debajo del 1, por lo cual no es estadísticamente significativo, lo cual quiere decir que de acuerdo a la estadística, de acuerdo desde el punto de vista estadístico, pueden ser semejantes en resultados. ¿De acuerdo? Porque pudieran decirme, no, pues aquí dice que es mejor. Sí, sí es mejor, pero rebasa el 1 todas. ¿Sí? Aquí es donde sí pareciera, miren, en enfermedad tromboembólica clínica. Aquí si no rebasa el 1, es de 0.51 a 0.99. ¿Cómo debemos monitorear si damos heparina no fraccionada? Si damos heparina no fraccionada, la recomendación es dosis inicial de 80 unidades por kilogramo en bolo y posteriormente 18 unidades por kilo por hora. Y la vamos a monitorear si el tiempo de tromboplastina parcial activado es de menos de 35, se recomienda incrementar 4 unidades por kilo por hora. Si está entre 35 y 45 segundos, se dan 40 unidades por kilo y se incrementa 2 unidades por kilo por hora. Si está entre 40 y 70, no se cambia, se deja, es el rango terapéutico. Si está entre 71 y 90, se disminuye la infusión en 2 unidades por kilo por hora. Y si está en más de 90, detenemos la infusión 1 hora y después disminuimos la infusión en 3 unidades por kilo por hora. Esta no requiere monitoreo y se recomienda al menos 7 días de heparina en embolia pulmonar, ya sea masiva, sobre todo cuando se trata de masiva o en trombosis iliofemoral extensa. Bien. Recordemos pues, es muy importante, el único que no se equivoca es quien no hace nada. Entonces, muy importante pues, ¿por qué quiero señalar esto? Bueno, con respecto a la reciente aparición de las guías de enfermedad de anticoagulantes y antitrombóticos de la ACP, recién publicada el mes pasado en el CHES, muy importante comentar que a pesar de lo que sea, seguimos los médicos sin cumplir con las guías. No nos gusta dar cumplimiento a las guías, creemos que son recetas de cocina y no las utilizamos. Y aquí lo podemos ver en este estudio como este es cumplimiento estricto del 23%, es decir, el 70 y tantos % no dan cumplimiento estricto y 42 dan un cumplimiento parcial, menos de la mitad. Este estudio lo quise comentar, es el IMPROVE. Es en relación a factores de riesgo que tienen que ver con sangrado. Aquí es un metaanálisis de más de 10,000 pacientes médicos hospitalizados y en donde se vio que las causas de hemorragia en pacientes con antitrombóticos o anticoagulantes tiene que ver en primer lugar con un factor de riesgo hasta 4 veces más, o con una razón de momios de 4, la úlcera gastrodenal activa, con uno de 3.6, el sangrado en 3 meses previos a la hospitalización, de 3.3 cuando la cuenta plaquetaria era de menos de 50,000, en la edad de más de 85 de 2.9, etcétera.
Solo quería comentar pues que estos son los factores de riesgo más importantes asociados con hemorragia en pacientes que están en tratamiento. Y bueno, cuando hablamos de prevención, pues obviamente los dispositivos de compresión mecánica intermitente o las medidas farmacológicas. Heparina estándar en dosis de 5.000 unidades subcutáneas cada 8 a 12 horas. La heparina de bajo peso molecular, enoxaparina 40 miligramos subcutánea cada 24 horas. La dalteparina 2.500 a 5.000 cada día. O la nadroparina 3.100 cada día. Si estamos hablando del perioperatorio, se recomienda suspender el antagonista de vitamina K 5 días antes de la cirugía y reinstalarlo 12 a 24 horas si es adecuada la hemostasis. Si es no fraccionada, suspender 4 o 6 horas antes de la cirugía y cuando estamos con dosis terapéutica de heparina de bajo peso molecular, suspender 24 horas antes de la cirugía en lugar de 12. Acuérdense que antes se recomendaba 12 horas, las nuevas guías recomiendan ahora 12 horas. Y en caso de alto riesgo de hemorragia, incluso se recomienda 48 a 72 horas. Y bueno, para los que no nos gusta seguir guías, pues aquí tengo más guías. Pacientes con patología médica aguda y bajo riesgo de enfermedad tromboembólica contra el uso de profilaxis, es decir, no profilaxis en quien tiene bajo riesgo, ¿sí? Pacientes con patología médica aguda con hemorragia o alto riesgo de ella contra el uso de o sea, no se debe dar farmacoprofilaxis, categoría 1B. Se sugiere en estos casos mecánica, ya sea compresión mecánica intermitente o ya sea medias de compresión graduada, ambos con 2E. En pacientes con patología médica aguda con riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica se recomienda profilaxis con heparina de bajo peso molecular, no fraccionada o fondaparinux, 2B. Patología médica aguda que recibieron profilaxis contra el uso de extensión más allá de la inmovilización o hospitalización, es decir, si el paciente requería profilaxis, la recomendación en pacientes médicos es hasta el tiempo de inmovilización, no más allá. En enfermos críticos se recomienda usar heparina de bajo peso molecular o no fraccionada sobre no anticoagular. Es decir, el paciente crítico, la recomendación en primera intención es tromboprofilaxis. Pacientes con enfermedad tromboembólica se sugiere iniciar antagonista de vitamina K al día 1 o 2 de que iniciaron la heparina de bajo peso molecular o la no fraccionada, más que esperar como antes se esperaban 3 o 4 o 5 días. Entonces se debe recomendar desde el primer día. Pacientes que inician no fraccionada se sugiere 80 unidades por kilo, seguido de 18 por kilo por hora, o bolo de 70 unidades, seguido de 15 por kilo por hora en los pacientes con patología de corazón o enfermedad vascular cerebral, o dosis fija de 15.000 unidades en bolo, seguida de 1.000 unidades por hora, 12. Y en los de cirugía ortopédica con heparina de bajo peso molecular se recomienda iniciar 12 horas o más posoperatoria o 12 o más pre o posoperatoria, más que como se recomendaba antes, 4 antes o después. Bien. Para terminar, es muy importante que los hospitales cuenten con una estrategia que permita prevenir la enfermedad. Esto reducirá la tasa de morbimortalidad, disminuirá la tasa de estancia hospitalaria y los costos de atención médica y, por supuesto, una responsabilidad que tenemos actualmente, mayor seguridad a los pacientes que se atienden en los hospitales. El diagnóstico oportuno y el tratamiento apropiado van a disminuir la mortalidad y siempre la prevención es la mejor alternativa. Muchas gracias.